Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a ver cómo se divide topográficamente el abdomen. La división topográfica del abdomen se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno, manteniendo los tegumentos y toda la pared anterolateral, lo que se denomina división del abdomen cerrado, y se utiliza con frecuencia en lo que es la clínica quirúrgica, para hacer semiología clínico-quirúrgica. Otra es sin la pared anterolateral, exponiendo las vísceras y los espacios, lo que se denomina división del abdomen abierto, y se usa para hacer semiología intraquirúrgica, intraoperatoria. Acá tenemos un esquema, vemos el reborde costal que estaría a ese nivel, y a nivel del abdomen, externamente, trazamos 1, 2, 3, 4 líneas horizontales. Una a nivel del apéndice sifoides, otra a nivel de la parte inferior del reborde costal, una que pase por las espinas ilíacas anterosuperiores y otra que pase por el pubis. Estas 4 están cortadas por 2 medioclaviculares verticales y se me delimitan de esta forma 9 cuadrantes. Los hipocondrios derecho e izquierdo en los cuadrantes superiores y periféricos, y el epigástrico o epigastrio en el medio. Los flancos derecho e izquierdo de la región mesogástrica o umbilical, las 2 fosas ilíacas derecha e izquierda y el hipogastrio. Estos son los 9 cuadrantes que forman lo que es la división topográfica del abdomen cerrado. Entonces, ¿qué órganos tenemos en cada uno de estos cuadrantes muy a grosso modo? Vemos que el hígado, la gran glándula hepática, va a dominar los 3 cuadrantes superiores: el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. La cola del lóbulo izquierdo del hígado llega hasta el hipocondrio izquierdo, pero en realidad decimos que el verdadero nicho del hígado es el hipocondrio derecho. Después encontramos a nivel del hipocondrio izquierdo el vaso con Z y B larga, principalmente el vaso. Y después tenemos el estómago. El estómago va a tener toda su porción vertical contenida en el hipocondrio izquierdo y su porción horizontal en el epigastrio. El complejo duodeno-páncreas va a coronar el mesogastrio. Y recordemos que la cola del páncreas se extiende hacia arriba y hacia la izquierda hasta el hipocondrio izquierdo, contactándose con el vaso. Después tenemos el colon transverso, que ocupa todo este marco. Va a estar localizado a todo este nivel. En todo el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ilio pélvico y después el recto. Acá vemos a nivel del hipogastrio la vejiga. Entre el recto y la vejiga en el varón, una depresión que vamos a ver después cuando hablamos de abdomen abierto, que es el fondo de saco de Douglas, que es vesicorrectal en el varón. Y después tenemos las asas delgadas en los 6 cuadrantes inferiores. Algo para tener en cuenta es que si trazamos una línea desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo, y esa línea la dividimos en 3 tercios, la unión del tercio medio con el tercio externo recibe el nombre de punto de McBurney, punto apendicular de McBurney. Los cuadros apendiculares, uno hace presión en este punto y produce un dolor muy localizado a ese nivel. Punto apendicular de McBurney. Otro punto importante se logra trazando una línea entre el ombligo y el reborde, la región axilar derecha. El punto en que esa línea corta con el reborde costal se denomina punto de Murphy, punto cístico de Murphy. Ese punto va a ser doloroso en los cuadros donde hay una inflamación de la vesícula biliar. O sea que ahí abajo va a estar el fondo de la vesícula biliar. Bueno, y por último les marco una región que surge de trazar una bisectriz entre la vertical y la horizontal a nivel del ombligo, que se denomina zona pancrático-duodenal de Jafari-Rivet. A este nivel estaría todo el marco del complejo duodeno-páncreas, es decir, primera, segunda y parte de la tercera porción del duodeno y la cabeza y parte del cuerpo del páncreas. Las úlceras duodenales duelen a ese nivel. División de abdomen abierto. Acá sacamos toda la pared anterolateral del abdomen y vemos el hígado con el peritoneo reflejándose en lo que es el ligamento falciforme, estómago, bazo, parte del delantal de los epiplones, duodeno, la raíz del mesenterio desde el ángulo duodeno-yeyunal o de Treitz hacia abajo y hacia la derecha hasta el ángulo hasta el ciego, ilion distal, ciego, acá falta el colon ascendente, el ángulo y parte del transverso, colon descendente, después que pasa la cresta ilíaca pasa a llamarse colon sigmoides,
hasta la tercera vértebra sacra, donde cambia de nombre y se llama recto. Útero y vejiga. Esto es una mujer. Acá vemos las diferentes localizaciones que puede tener el apéndice vermicular. Acá tenemos la localización clásica. Entonces, le marco acá dos estructuras peritoneales, que son el mesocolon transverso y la raíz del mesenterio. El mesocolon transverso divide al abdomen en dos grandes espacios, uno supramesocolónico y uno inframesocolónico, es decir, por arriba del mesocolon transverso y por abajo del mesocolon transverso. Y acá tenemos la raíz del mesenterio. El espacio supramesocolónico se divide en tres celdas. Una que es la celda sufrénica derecha o hepática, una que es la celda sufrénica media o gástrica, y una tercera que es la celda sufrénica izquierda o esplénica, que corresponde al bazo. El espacio inframesocólico se va a dividir en 5 subespacios. Uno entre el colon ascendente y la pared, que es el espacio parietocólico derecho, otro entre el colon descendente y la pared, que es el espacio parietocólico izquierdo, uno entre la raíz del mesenterio y el colon ascendente, que se denomina espacio mesentérico cólico derecho, un cuarto entre la raíz del mesenterio y el colon descendente, que es el espacio parietocólico izquierdo, y un quinto colector que va a estar dado entre el recto por detrás, y en este caso, como es una mujer, el útero y la vagina por delante, que es el fondo de saco de Douglas. Acuérdense, fondo de saco de Douglas, todo proceso peritoneal con supuración va a coleccionar en el fondo de saco de Douglas, que está formado entre la vejiga y el recto en el varón, y entre el útero y la vagina hacia adelante y el recto hacia atrás en la mujer. Una cosa para destacar, es que, como acá tenemos el fuelle torácico, el fuelle pulmonar, todo lo que es la zona supramesocolónica derecha actúa como una zona chupadora, una zona de presión negativa, que hace que todo proceso del espacio parietocólico derecho pueda ser coleccionado a nivel sufrénico derecho y no en el Douglas. Y por último, les quiero marcar esto acá que se ve, que es la saliencia que hace el riñón derecho desde el retroperitoneo. Si cortamos ese nivel y lo miramos desde lateral, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la pared posterior, el diafragma, el hígado muy esquemáticamente y el riñón derecho. El peritoneo, que lo cubre por delante, luego se refracta, se hace visceral y envuelve al hígado. Entonces, existe un espacio acá que se denomina espacio hepatorenal de Morrison, que es una zona donde se pueden coleccionar procesos supurados entre el riñón, que es un órgano retroperitoneal, y el hígado, que es un órgano peritonizado, con interposición de peritoneo entonces entre el riñón y el hígado. Lo van a escuchar muchas veces, espacio de Morrison o Morrison, depende de donde lo lean, se va a escribir con T o sin T. Bueno, gente, espero que les haya servido un poquito, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.